¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en nuestra región, en este caso abogado, dirigente político, y ha ocupado de los cargos más importantes de representación popular acá en nuestra región y también a nivel nacional. Vamos a conversar con Jorge Vicente Ramos Guerra, mejor conocido como Jorge Ramos Guerra. Muy encantado pues de tenerlo con nosotros acá en el programa. Muchísimas gracias a usted y al canal por permitirnos esta conversación que tiene un gran prestigio el programa, muchísima gente interesada en escuchar anécdotas, conversaciones, las experiencias que uno ha tenido a la edad que tenemos. Así es, y en esta primera parte siempre nos gusta, para ir situando a nuestro público con el personaje, en que nos hable acerca de sus raíces. Háblenos de cuándo nace Jorge Ramos Guerra, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, cuántos hermanos, si usted fue el mayor, el menor, el segundo, el tercero, y qué recuerdos le llegan a usted en este momento de su infancia. Bueno, en primer lugar, mis padres fueron Jorge Ramos Ruiz, de Valencia, mi mamá Esperanza Guerra Falcón, una familia muy conocida acá. Nuestro abuelo fue fundador de la Orquesta Mavare y por supuesto tuvo una ferretería de mucho prestigio también, y yo nací un 4 de octubre de 1947. Somos 5 hermanos, yo soy el segundo, tengo unas hermanas morochas. Afortunadamente o gracias a Dios, por supuesto, todos estamos vivos, ya con nietos. Hemos tenido una vida, si se quiere, con mucha humildad, con mucha tranquilidad. Nuestro padre lamentablemente murió muy joven, tenía 54 años, y nuestra madre sí pasó ya sus años de los 80. De manera que hemos sido de una familia muy grande por la parte de los Guerra, porque mi padre tuvo solamente un hermano que era mayor que él, ya fallecido también, pero ellos habían nacido en Valencia. Mi papá vino a trabajar a Barquisimeto encargado de una funeraria que se llamaba La Protectora, y con los años esa funeraria después pasó a manos de mi padre. Nosotros fuimos, por supuesto, alimentados y fuimos criados y estuvimos en colegio. Gracias pues a hacer su trabajo, que no es un trabajo sino una necesidad, lamentablemente. Y bueno, después de fallecido él, mi mamá se encargó de ese negocio hasta que desapareció, porque ninguno de nosotros nos llamó la atención. En mi caso, ya yo estaba en la actividad política, yo quise ser abogado, y entonces no me llamó la atención el tipo de negocio. Y Alfredo, mi hermano, tampoco, y las hermanas tampoco. De manera pues que con su muerte se fue desapareciendo el negocio. ¿Qué recuerda de ese Jorge Ramos Guerra niño, apenas de primaria? ¿Qué tipo de juegos le gustaba hacer? ¿Si era introvertido, extrovertido? Pues le voy a confesar de que, a excepción de los juegos propios de muchachos, con carritos y cosas de esas, yo no tuve en mi infancia no llegué a conocer ese tipo de juegos, porque uno era como muy de la casa, a uno no lo dejaban casi salir. Yo incluso ya tenía 14 años y a mi mamá no le gustaba que yo estuviera en la calle. Y a los 15 años todavía había mucho freno en el sentido de andar en la calle. Era prácticamente del colegio a la casa. Una que otra reunión social, infantil, cosas de esas, pero de resto yo creo que sería después de los 15 años cuando agarré vuelo, pues. Pero antes no lo hubo. Lamentablemente yo no pude jugar, no tuve compañeros para jugar, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, como béisbol, que era muy natural, y muy juvenil, por supuesto. Tampoco había mucha influencia, digamos, de ese tipo de deporte en Barquisimeto. Y entonces, bueno, más que todo era eso, del colegio a la escuela, a la casa. ¿Cómo recuerda ese Barquisimeto de esa calle 28 entre 16 y 17, donde estaba la casa materna? Bueno, todavía uno pasa por allí con cierta nostalgia, porque es el Barquisimeto que ya se fue. Están algunas casas todavía paradas allí, indudablemente.
en la calle, en la carrera 16 está una casa donde yo aprendí a leer y a escribir, que a uno lo llevaban a eso. De manera, pues está la casa de la familia Barraez, de La Valera. Ahí tuvo la casa, todos mis tíos vivían prácticamente en ese perímetro. Todos vivieron cerca de la casa materna de ellos, es decir, de mi abuelo Miguel Antonio Guerra. ¿Cuáles eran las atracciones en ese Barquisimeto de ese entonces? O sea, ¿qué se acostumbraba a hacer cuando se salía de la casa? Le repito, en el caso mío era del colegio a la casa. Por supuesto, actividades, digamos, de la Navidad, del carnaval. Por lo general, las Navidades las pasábamos mucho en la casa de los abuelos, ya fallecidos, por supuesto, pero allí vivieron unas tías y allí se reunían ellos y nos reuníamos todos los nietos y los sobrinos. Esa era más o menos la actividad. El carnaval, por supuesto, lo celebrábamos sobre todo con el juego del agua y de la cosa de esa, pero con muchas limitaciones. Yo creo que la juventud de mi tiempo no tuvo mucho acceso a lo que pueden tener hoy los jóvenes, que no solo por el modernismo, nosotros teníamos limitaciones. Esa es la gran verdad, porque la ciudad era así, era sumamente pequeña, todo el mundo se conocía y entonces no había atractivo, salvo un circo, como le digo, ese tipo de actividad. Ahora, ¿dónde estudia la primaria? Y háblenos de cómo fue la entrada ya a la formalidad de la educación, si recuerda a alguna maestra o algún maestro en particular y por qué. Bueno, yo recuerdo la primaria la hice, por supuesto, en el Colegio La Salle. Comencé estudiando en el Colegio La Salle. Después allí estuve en el Federico Frovel, que fue un colegio de un matrimonio italiano que crearon ese colegio, que estaba en la avenida 20. Luego estuve en la escuela José Macario Yepes, que todavía está la escuela allí, prestando un buen servicio. En estos días estuve llevando unos nietos que tenían allí una actividad propia de las vacaciones. Y la vi con el mismo fervor de las maestras de la educación, y muy arreglada la escuela, bastante interesante. Luego estuve en el Colegio La Salle, en el Colegio Antonio José de Sucre, y formé parte de la banda del colegio, que por cierto, cuento que no duré, sino no me dejaron desfilar, porque mi problema es que yo tengo las piernas arqueadas. Y el padre Ruiz, que era el director de la banda, decía que eso tenía que ser, yo echaba a perder el desfile, pues. Entonces me pusieron el primer desfile con otro compañero delante, sí, pero yo tocaba redoblante, pero incluso a mí me gustaba la carrera militar, yo soñaba con la aviación, pero me frustraron con lo de las piernas arqueadas, y bueno, ¿cómo se hace? No pude, gracias a Dios que no entré, afortunadamente. ¿Y esa pierna arqueada, herencia de algún familiar? No, supuestamente se me puso a caminar antes de tiempo. Yo veo muchas personas, madres con los niños chiquitos, y les digo, no lo pongan a caminar tan. Hay algunos que se lanzan solos, pero hay otros que no, porque las piernas entonces se van arqueando. Y las consecuencias son después. En mi caso, con la edad, cuando estaba gordo, entonces todo eso afectó, y lo estoy sintiendo ya a mis 74 años. Al día de hoy, y no lo vamos a salir por supuesto de ese Jorge Ramos Guerra niño, pero ¿qué característica considera usted que adquirió de su padre y qué características de su madre? Bueno, de parte de mi madre, las relaciones, digamos, sociales, contar con amistades, hacer amistad, eso lo aprendí yo muchísimo de mi madre, y yo conocí infinidades de familias y distinguidas personas, mujeres y hombres barquisimetanos, porque ella me tomaba muy en cuenta. Yo, muchacho, asistí al entierro de Eligio Macías Mujica, sin tener idea quién fue. Claro, la importancia existía, pero también estuve en el del obispo Enrique María Dubut, y estuve en el de Rafael Monasterio, y estuve en el de Antonio Carrillo. Entonces, ese tipo de actividad me fue formando como
poniéndome serio antes de tiempo, pues. Entonces yo veía esas personas. Yo conocí a un hombre llamado Asís Clovaque, que lo llamaban el memorialista, porque yo iba a su casa a oír cuentos de eso. Y mi amistad con Germán Garmendia también fue desde muchacho. Entonces uno veía que el señorón, escritor, aquellos músicos, entonces que uno lo veía así, un obelisco. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo. Y en cuanto a mi padre, por supuesto, mi padre fue un hombre de mucha tolerancia, de mucho diálogo, de poco hablar, de poco hablar. Por supuesto, todo lo contrario a lo que yo soy, a lo que he sido, por supuesto. Bueno, tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Jorge Ramos Guerra en 60 minutos con José Luis Yepes, así que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve continuaremos con más. Para mí, Jorge Ramos Guerra, además de un amigo muy apreciado y muy querido desde toda la vida, porque además la mamá de Jorgito y la mamá de Pablo, mi esposo, fueron muy amigas de siempre. Bueno, es una amistad de familia y lo considero como un político de excelente trayectoria, no solamente por las responsabilidades que le ha tocado desempeñar en la vida, como gobernador del estado, como presidente de la Asamblea Legislativa, como diputado al Congreso Nacional, como alto dirigente de Acción Democrática. Eso es una faceta, pero Jorge es un hombre sumamente culto, es un gran lector, voraz, y a mí, como me gusta tanto la lectura, comparto muchas cosas con él. Y es un gran investigador de la historia. Él es columnista, escribe semanalmente, él tiene unas columnas de muchísimos lectores, tiene un club de fans que lo siguen permanentemente. Y la verdad que aunque no es un académico de la historia, sus investigaciones sobre los personajes del Estado Lara muy especialmente son de gran interés y sirven de lección para la gente joven que no sabe lo que ha pasado aquí en el Estado. Y Jorge, además, como docente, como profesor, también es una persona que tiene una dilatada trayectoria, es muy querido por sus alumnos de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Y bueno, tiene una bella familia a la cual yo quiero mucho. Y bueno, pues creo que es un merecido reconocimiento que se le hace a Jorge en este programa tan prestigioso, y que se dé a conocer a toda la colectividad, sobre todo a los jóvenes, la importancia de una persona como Jorge Ramos Guerra. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Jorge Ramos Guerra. Jorge, hablábamos la vez pasada sobre la infancia, incluso hasta el sexto grado. ¿Cuándo se da tu transitar al bachillerato? ¿En qué institución lo haces? Y háblanos un poco del contexto que se vivía en esos años. Comienzo a estudiar primer año de bachillerato en el colegio Antonio José de Sucre, que estuvo frente al Parque Ayacucho de los Padres Paules. Para mí es inolvidable su director, el padre José María López, que eran sacerdotes españoles, pero la imagen que él tengo no se me ha borrado jamás. Y lo llegué a ver ya él muy mayor, por supuesto, y ya yo me había graduado de abogado, y me lo conseguí una vez en el aeropuerto de Maiquetía, y para mí fue una emoción cuando lo vi. Ese es el gran recuerdo que tengo del padre José María López. Ahí entonces comienzas en el Antonio José de Sucre, pero tengo entendido que igualmente el bachillerato hubo varias instituciones. Bueno, sí, yo estuve en el Lisandro Alvarado primero, y estuve también, y me gradué de bachiller en el Juan Sequera Cárdoba. Perdí mucho tiempo, yo debo confesarlo. Ese Cárdoba era nocturno, ¿no? Sí, era nocturno, que desapareció. La gente que trabajaba quería graduarse de bachiller. Cuando yo estuve, el director era el profesor Beltrán Alvarado, y los mismos profesores que daban clase de día también daban de noche, o sea, era un buen liceo. Yo estudié allí cuarto y quinto año,
¿Por qué? Porque hice segundo y tercero en el colegio, en el liceo Eduardo Blanco del Tocuyo, porque ya yo estaba metido en la actividad política y me mandan de secretario juvenil del Tocuyo. Todos estos cambios de tantas instituciones educativas, yo debo confesar que me hicieron perder mucho tiempo. O sea, la política me absorbió de tal manera que perdí mucho tiempo, cosa que yo no se lo recomiendo a nadie ahora. Primero, los estudios, la lectura y luego la política. Entonces a mí me llevó a perder muchísimo tiempo. Incluso estuve en la escuela de peritos de Agua Blanca, porque yo no podía con el inglés del bachillerato y eso me tenía frustrado. Y traté de estudiarlo ya viejo y jamás se me pudo pegar el inglés. Esa es una de mis frustraciones, no hablar el inglés. ¿Y qué ocurre? Pues de que cuando estaba en Agua Blanca con un caqui, aquel sol de las 2 de la tarde, oyendo chicharra, limpiando cochinera, bueno, me puso peor todavía. Pues entonces, no, esto no es para mí. Y se dio esa oportunidad entonces de irme al Tocuyo y estudiaba de día y hacía política de noche. Después el cuarto y quinto año, por supuesto lo hice en el Juan Sequera Cardó, porque estaba todo el tiempo, yo era secretario juvenil seccional de Acción Democrática y por supuesto me quitaba la mañana y me quitaba la tarde. ¿Cómo se da su incorporación a Acción Democrática y a qué edad? Yo creo que fue como a los 15, 16 años y quien me inscribe es el rector, el después rector de la Universidad Centro Occidental, Ricardo García de Longoria. Estudiábamos juntos en el liceo y un buen día, en el Colegio Sucre, y un buen día me propuso eso. Pero antes de eso, yo había estado en el entierro de doña María Pereira de Daza, que fue la madre del doctor Juan Daza Pereira, y me llamó la atención que aquello eran, pero miles de personas en ese entierro, campesinos montados en camiones que estaban allí, porque fue una mujer de mucha actividad. Y bueno, me llamó la atención, pues yo veía de que ese era realmente el partido del pueblo y por ahí se me fueron los tiros. Entonces, una vez que logra culminar el bachillerato, ¿qué viene después? La universidad. Yo era secretario juvenil seccional de Acción Democrática y preferí renunciar para no perder precisamente más tiempo. Entonces me fui para la Universidad Santa María, allí me gradué en los 5 años de abogado y por supuesto me quedé en Caracas porque por supuesto seguía ya con la actividad política. Yo era miembro del Buró Juvenil Nacional desde el momento que era Héctor Alonso López, secretario juvenil nacional. Después de ello me tocó trabajar como coordinador de la presidencia del Senado, donde estaba Gonzalo Barrios de presidente. Eso me puso en una actitud, digamos, de privilegio haber estado al lado de ese señor, de quien después entonces fungí como secretario, como asistente. Tengo un gran recuerdo para mí de uno de los venezolanos más honestos y más inteligentes que ha tenido la República en el siglo XX. Y esa decisión de ir a Caracas, digamos, fue sin mayores traumas. ¿Qué motivó esa decisión de estudiar abogacía allá en la Santa María? Porque ya yo tenía las aspiraciones de ser miembro del Buró Juvenil Nacional de AD y tenía el apoyo de quien sería después el secretario juvenil nacional, que era Héctor Alonso López, y ya me unía una gran amistad con Humberto Celli y estos miembros del Buró Juvenil Nacional de cuando él fue secretario juvenil, pues. Y bueno, y entonces después de estando en la coordinación de la presidencia del Senado, llegué a ser subsecretario de las 2 cámaras. Ese es un cargo de importancia porque uno estaba, digamos, con la crema innata de la política. Y comenzaba el trato no solo con los afectos de uno, sino con los de los otros partidos. Y el hecho de estar al lado de un hombre como Gonzalo Barrios, pero me obligaba a tener una línea de conducta de mucho respeto, de mucha consideración. Yo sí me hago una autocrítica de mi radicalismo. Bueno, fue después, porque yo la verdad que estaba obligado a tener ese cambio, pero bueno, no me arrepiento tampoco porque me he caracterizado por decir las cosas como son. ¿Cómo fue y qué significó para usted trabajar al lado de Gonzalo Barrios, quien
por pocos votos no fue presidente de la República, en buena medida también por el hecho de que Acción Democrática había venido de un proceso de división. Háblanos si a usted también le tocó vivir esa división de Acción Democrática. El cargo de coordinador de la presidencia del Senado era un cargo para atender las cosas que él no podía. Es decir, revisarle cartas de tanta gente que le exigía ayudas y cosas de esas. Recibirle gente que él no podía recibir, porque la actividad de presidente del Congreso no era para estar sino dedicado era a eso, además de la presidencia del partido. Y ese cargo lo tenía el hijo de un gran amigo de él, fue el poeta Vicente Gervasi, que es el doctor Gonzalo Gervasi. Gonzalo Gervasi renuncia al cargo porque se fue para el Ministerio de Hacienda, creo que de jefe de personal, y entonces dijeron, bueno, ese cargo era como para la juventud de AD, y lo llevaron a consideración del CEN. Y entonces cuando me propuso a mí, me propone Pedro París Montesinos, el doctor Barrios no sabe quién soy yo. Yo sé quién es él, pero él no me conoce a mí. Lo único que dijo que si yo sabía leer y escribir. Y el doctor París Montesinos le dijo que hasta poeta era. Bueno, el primer freno que tuve fue su secretaria, que después me adoró, como no tienen ni idea, Dora Fernández, pero los primeros días, porque yo tenía que oír también un programa, los programas que se veían por Betamac, de los programas de opinión. A las 8 estaban esos programas allá en la presidencia del Senado, y yo ya a las 8 estaba oyendo para decirle si lo debía ver o no lo veía. Eso estaba en su despacho, en una parte digamos, por donde él llegaba, donde él subía. Y bueno, fue poco a poco porque no era un hombre tampoco muy dado. Además, el problema era el respeto. Yo veía a aquel señor con aquel respeto que yo no me atrevía. Mi trato con él era como el que le daban los demás. Presidente, buenos días. Presidente, buenas tardes. Más bien cuando estuve después de 10 años ya, mucho después, cuando yo era diputado del Congreso, yo tenía oficina ahí en el despacho de él. Y ella era mucho más confianza, de más confianza. Y ese es el gran recuerdo que tengo de él, además de uno que fuimos a la inauguración de la última parte del Guri. Y a él lo condecoraron, el Consejo Legislativo hoy, lo condecoraron con la orden Piar, que era un collar de perlas, diamantes, oro. Bueno, cuando se la pusieron y salimos del acto, por supuesto se puso en su caja y me la entregó a mí. Entonces yo andaba más asustado que los escoltas donde se me fuera a perder aquello y regresamos a Caracas y yo con mi caja aquí, cuando llegamos a su casa, aquí está su condecoración. De manera pues que esos son, lo demás, la actividad política. En una ocasión lo veo, le preocupaba mucho la situación del país. Y yo lo veía, yo una vez entré y le comentaba del problema de la corrupción y él recostado así en su silla me dijo, ¿qué hago yo a mi edad? No se me olvida nunca esa expresión. Era como exigirle muchísimo, pero estuvo consciente de todo. O sea, ya cuando el golpe del 92, ya él estaba en su casa y ya no visitaba. Y la otra anécdota que guardo de Gonzalo Barrios cuando me autorizaron a que revisara todo lo que había en ese escritorio de él. Cartas, porque buscaban la carta aquella célebre de Pillerúa, ¿no? No sé si lo recuerdan mucho. Sí. A mí me dio un sentimiento cuando yo me senté en ese escritorio y comencé a revisar cartas y cartas y cartas. Muchas cartas eran mucho chisme político interno del partido, porque él tenía un aparato donde metía las cartas que eran importantes y ahí se cortaban, pues. Eso se convertía como un papelillo. El doctor Barrios, lo único que quedó de él son sus entrevistas. Esas entrevistas deben recogerse, que le hacían todos los domingos. Porque habló del oráculo, pues. Era religiosamente los domingos. Era religiosamente los domingos. Todas esas cosas, sus libros, se los llevó su sobrina para Carigua. Se iba a crear una fundación,
pero él por lo general lo único que escribió fueron artículos de prensa, los días y la política. Pero él ha podido haber escrito mucho más porque era un hombre sumamente brillante. Era un hombre sumamente brillante. A él lo llamó Manuel Caballero el número 2 de la política venezolana. Y cuando le da el agradecimiento a Manuel Caballero por ese calificativo, le recordó una frase de un primer ministro chino, donde le decía que el problema es de que él nunca estuvo por debajo del número 1. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Jorge Ramos Guerra en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. A Jorge Ramos los conozco desde finales de los años 70, cuando le correspondió ocupar la Secretaría Juvenil Nacional en sustitución de Héctor Alonso López. Muy muchacho andaba yo con mi hermano Benedicto. De allí hemos mantenido una gran y estrecha amistad de compañeros, de amigos. Ciertamente heredada de esa nobleza de amistad que mantuvo con doña Doris Parra de Orellana. Así pues que de él muchas cosas puedo decir, muchas anécdotas. No obstante, puedo decir que Jorge, sin pretensión de ser un historiador, es un conocedor de la historia, un intelectual, un poeta, un inconforme. Pero así es Jorge Ramos, y de él tengo el mayor de los respetos, porque sé que ha dado pauta en muchos de los eventos de la vida. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, hoy conversando con Jorge Ramos Guerra. Hablamos entonces de que estuvo acompañando a Gonzalo Barrios, él como presidente del Congreso de la República, del extinto Congreso, quien a su vez ocupaba la jefatura pues, del Senado. Existían las dos cámaras en esa oportunidad, la Cámara Baja o la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Luego de esa experiencia, trabajando junto al presidente del Congreso de la República, ¿qué viene en la vida de Jorge Ramos Guerra? Bueno, después de ello, de ese paso por esos 5 años prácticamente en la subsecretaría de la Cámara del Senado, me convierto en diputado al Congreso por el Estado Lara. Eso fue cuando la campaña del presidente Jaime Lucinchi. Y por supuesto duró 5 años en mi condición de diputado activo, era miembro de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Política Exterior. Bueno, vivía en Caracas, tenía mi actividad permanente, mis sesiones en la tarde, pero al mismo tiempo entonces continué con Gonzalo Barrios atendiéndole sus cosas en su oficina, que ya él era senador. Entonces esas fueron mi actividad, a esa me dediqué, digamos, los 5 años que estuve como diputado. Después de diputado del Congreso, entonces hay un cambio y me plantean regresar a Barquisimeto como diputado del Consejo Legislativo. En la extinta Asamblea Legislativa. La extinta Asamblea Legislativa. Ahí estoy los 5 años que mandaba la ley, y en ese lapso de los 5 años llegué a ser presidente también de la extinta Asamblea Legislativa, y por supuesto siendo diputado pedí permiso para estar en la gobernación en el año 1989, que no hubo las elecciones en 1988, y entonces por supuesto acá ganó las elecciones Mariano Navarro y se le entregó su gobernación. ¿Cómo fue ese proceso para su designación como gobernador encargado o sustituto, en este caso de Mariano Navarro, quien se iba pues a lanzarse para quedar como gobernador electo, ¿no? Realmente se presentaron 3 nombres y eso lo decidía el presidente de la República con el CEN del partido. Jaime Lucinchi. No, Carlos Andrés Pérez. Entonces el presidente Pérez le presentaron los 3 nombres y por supuesto en el CEN del partido yo tenía simpatía de que fuera yo, y eso influyó indudablemente. Entonces bueno, a mí se me juramentó como gobernador del estado, no encargado.
con Gaceta Oficial, porque acuérdense que el gobernador lo designaba el presidente de la República. Llegó un momento en que se planteó de que eso se podía extender, esas elecciones, bueno, pero simplemente se dio como estaba planteado y a mí me correspondió simplemente gerenciar. Esa fue una experiencia que recuerdo muchísimo, porque ya estaba equivocado muchísima gente de lo que era la gobernación del Estado. Una especie de casa de beneficencia, donde mucha gente me dejó de tratar porque aquello era pedideras de nevera, pedideras de artefactos eléctricos, y eso no era la gobernación. Ya el presupuesto incluso estaba comprometido porque Mariano lo inició. A mí solamente me correspondió gerenciar y unos 300 millones de bolívares. Imagínense, eso fue lo que llegó de un crédito adicional, y con eso lo que hizo fue ponerle parches a unas escuelas y arreglar algunas cosas de esas. De manera que fue una experiencia muy interesante, pero que me convenció, y ahora más que nunca, que las gobernaciones no son casas de beneficencia, tampoco las alcaldías, pero la mentalidad, lamentablemente, de muchos de nuestros compatriotas es que por allí tienes que poner a trabajar a fulano de tal, que cobre sin trabajar. Tuve muchos problemas con eso, sobre todo los llamados obreros educacionales. Eso me trajo muchos problemas, lo confieso así, pero mi conciencia quedó tranquila y nadie me puede acusar de que se quedó un centavo en mi bolsillo. ¿En qué momento ocurre ya entonces en paralelo la parte de que ya usted era abogado, se estaba dedicado a la dirigencia política y se encuentra con el amor? Háblenos acerca de cómo fue esto. Bueno, lo del amor, me enamoré en Carora, de quien es mi esposa ahorita, como ya yo me venía para Barquisimeto, bueno, que consideramos prudente pues de que me casara. Tengo 5 nietos, 4 varones y una hembra. ¿Qué han significado en la vida de Jorge Ramos Guerra? Que, vamos a estar claros, la vida de un dirigente político es una vida muy exigente si se ejerce como debe ser. Por supuesto, hay quienes quizás no van a buscar un voto ni siquiera, sino que se montan en un portaaviones o como lo mencionaba usted anteriormente, pues quizás son un poco paracaidistas, pero cuando se asume pues el ejercicio político como para estar al servicio de la gente y no para servirse, es algo muy exigente. Bueno, yo prácticamente tuve actividad política hasta el año 2000. En el año 2000 yo me retiro, porque yo no acepté que Acción Democrática estuviera mendigando puestos en el actual Tribunal Supremo de Justicia. Para colocar a 2 personas sobre el alegato, sobre la estrategia de que así no iban a enjuiciar a algunos gobernadores corruptos, eso me llevó a mí a decirlo públicamente. Y bueno, y me dediqué a la universidad, donde he estado dando clases, presido una comisión de la Cátedra de Valores Humanos Juan Pablo Pérez Alfonso, escribiendo por la prensa. O sea, adquirí una autonomía que todavía la mantengo, muy crítica porque siempre lo he sido. Bueno, y con esta situación lo que he hecho, la pandemia me ha ayudado a leer y a releer, pues, que es la actividad a la que estoy dedicado, y escribir por el Facebook y ahora con las cosas por WhatsApp. Esa es mi actividad, digamos, permanente. ¿En qué momento, de alguna manera, perdimos como población esa valoración de lo que es un sistema democrático propiamente dicho? Yo creo que eso se comenzó a perder desde el primer gobierno del presidente Caldera, porque los gobiernos de Betancur y de Leoni fueron totalmente distintos. Luego, con los altos precios del petróleo, los sucesivos gobiernos comenzaron a responder más a la clientela partidista. Mucha gente votó por el presidente Carlos Andrés Pérez la segunda vez porque pensaban que iba a haber el festín del primer gobierno. Lo que fue conocido como la Venezuela Saudita. La Venezuela Saudita. Aquí no se escuchó a muchos venezolanos, entre ellos Gonzalo Barrios, que fueron llamados profetas del desastre, cuando fueron anunciando que se había quebrado el célebre proyecto de Punto Fijo.
Entonces ya eran los cargos públicos, era una clientela quien respondía a mí. Y eso fue fracturando y fue fracturando y fue fracturando. La candidatura de Alfaro Ucero, esto es bueno que se sepa, surgió de los gobernadores de estado, que eran militantes de Acción Democrática. Era una especie de supracén. ¿Por qué? Porque Alfaro les conseguía créditos adicionales con el gobierno, el segundo gobierno del presidente Caldera. Entonces, la democracia tenía que venirse al suelo y ahí está la tensión. La gente no quiere saber de los partidos políticos, porque ellos no se han lavado la cara con agua y jabón, como recomendaba Rómulo Betancourt. Y eso es un costo altísimo que lo estamos pagando. Estaba viendo ahora de que el señor Claudio Fermín es candidato a Barinas, a gobernador de Barinas, cuando la Constitución establece que para ser gobernador de un estado hay que tener mínimo 5 años de residencia, que tampoco lo tiene el señor Arriaza, que es el otro candidato en Barinas. Es decir, aquí tenemos que reinventar la política, reorientarla hacia donde tiene que ser. Y se tiene que acabar la imposición y el deísmo. Tiene que venirse a elecciones primarias, que se escojan los líderes. ¿Entiendes? No con la propuesta de María Corina Machado. Porque yo me he puesto a pensar, y lo digo así entre juegos, imagínese usted que en Guayana se hubiesen reunido los generales Bermúdez, Piar, Bolívar, Cedeño, a ver quién iba a ser libertador, vamos a meterle una primaria. No, los líderes nacen y se van haciendo precisamente con la capacidad de entender los problemas, pero era la problemática, así se me enseñó a mí. Primero, las necesidades del pueblo. Segundo, el pueblo. Tercero, el pueblo. Y cuarto, tú, si hay oportunidad. Ahora, además de estar dedicado por muchos años a la política, se ha dedicado a la universidad. Y muchos dicen que precisamente la reconstrucción de todo ese tinglado, que es de esa merma que ha habido, de esa destrucción de la parte institucional, pasa por la academia. ¿Qué experiencia usted recoge precisamente de los años que ha dedicado a la universidad? Bueno, la universidad, yo diría mi universidad, que es la Fermín Toro, con excelentes profesores y profesoras, con una cantidad de promociones muy estudiosas en todas sus direcciones de escuela, pero indudablemente que los últimos 10 años, diría yo, eso se vino cayendo. Y ahora es peor, porque es que ahora nadie va a clase. Aquí no hay, Barquisimeto, no hay una librería donde uno pueda decir, salvo los libreros que están en la calle. En Caracas habrán 2 o 3 librerías, aquí nadie lee. Entonces, la universidad cerrada, ahora todo es virtual. No, eso no puede ser. Yo tengo que confesar que yo tuve la última, porque yo no doy clase virtual. Porque yo considero que el contacto, y eso lo sabe usted como profesor, el contacto con el estudiante es visual. Es el gesto de la mano, es la voz, es que te estén mirando. Esto de virtualidad no. Y a mí me tocó hacer unos exámenes a 75 alumnos el año pasado, el primer año de la pandemia. ¿Y qué ocurrió? Que las respuestas me las mandaban casi en 5 minutos, todo era copiado, y de los 75, 45 salieron aplazados con 0,1. No me arrepiento de ello. Y en cuanto a derecho, yo tengo una propuesta que voy a aprovechar a hacerla acá. Aquí va a haber que congelarse la carrera de Derecho en las universidades públicas. ¿Por qué? Porque hay demasiado abogado. Muchos no ejercen. Que las privadas tengan su carrera, pero eso sí, con controles de auditoría académica. Aquí si algo hay que reinventar en Venezuela, ¿verdad? Además de la política, es la cuestión educativa. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Jorge Ramos Guerra y vendremos para la parte final en 60 minutos con José Luis Yepes. Mi amigo Jorge Ramos Guerra es un hombre ampliamente conocido en el estado Lara, no solamente por haber sido gobernador del estado o presidente del Consejo Legislativo, sino también por haber impartido conocimientos en la Universidad Fermín Toro como profesor de Derecho Constitucional por muchos años dentro de la universidad. Mi amigo Jorge Ramos Guerra también es un hombre que es historiador, que es un hombre político, que hizo vida en Acción Democrática, nuestra organización política, desde que estábamos jóvenes, desde la década del 60. Lo que quiere decir que con sus conocimientos impartidos ha logrado que muchos jóvenes
obtengan conocimiento en todos los aspectos. Fue gran amigo también del doctor Gonzalo Barrios, fue amigo del doctor Ramón J. Velázquez, fue amigo del escritor de la democracia como fue José Agustín Catalá, fue amigo del Reinaldo Leandro Mora, fue amigo de Wolfgang Larrazábal, fue amigo de Godofredo González, expresidente del Congreso de la República en aquel entonces. Jorge Ramos Guerra, un gran hombre, ejemplar, padre de familia, un buen amigo, un buen hijo, descendiente de una gran familia como fueron los Ramos Guerra, conocidos también no solamente en la historia como políticos, sino también como músicos, como fue en parte su abuelo, quien fue fundador de la orquesta Mavare, aquí en Barquisimeto, en el estado Lara. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión, conversando con Jorge Ramos Guerra. Bueno, como ustedes ya lo han visto a lo largo de estos minutos, fue subsecretario en el Senado, fue diputado al extinto Congreso de la República, diputado a la extinta Asamblea Legislativa del Estado Lara, presidente del Parlamento Regional, gobernador del Estado Lara, entre otros cargos, pero también fue secretario general juvenil de Acción Democrática por espacio de varios años, y le tocó suceder a una figura que también ha sido emblemática cuando hablamos de la Juventud de Acción Democrática, que es Héctor Alonso López. Háblenos cómo fue, digamos, todo el contexto de esa responsabilidad que le correspondió. Bueno, yo, como comenté al principio, yo era miembro del Buró Juvenil Nacional de Acción Democrática. Después que se perdieron las elecciones con Piñerúa, en el año 1973, en el 74 se analizó el porqué de la derrota, y en ese análisis, en el comité político, Héctor Alonso López renunció al cargo de secretario juvenil nacional porque él consideraba de que el partido tenía que revisarse. O sea, siempre Héctor Alonso tuvo esa inquietud de que el partido tenía que revisarse. Y el momento era para haber revisado precisamente con esa candidatura de la derrota de Piñerúa. Bueno, yo fui el primero que se lo critiqué, pues le dije, ¿quién sabe a quién nos van a nombrar ahora? Porque a lo mejor buscaban una persona fuera que no fuera del Buró Juvenil. Bueno, me llamaron en la mañana el día siguiente de esa renuncia, y el doctor Alejandro Izaguirre, que era secretario general, me dijo, si a usted lo nombran secretario juvenil nacional en el CEN de esta tarde, ¿usted lo acepta? Por supuesto que lo acepté. Claro, me tocó una experiencia que fue los 3 primeros años de oposición al gobierno de Luis Herrera, el golpe de la derrota de Piñerúa. Es decir, había muchos detalles de que había descontento, pero bueno, así nos mantuvimos, y después llegó la Secretaría General de Jaime Lucinchi, que estimuló muchísimo con su propuesta del pacto social, que era una idea de carácter doctrinario que tampoco se llevó a cabo, vamos a estar claros. Con todas las buenas intenciones que pudo haber tenido como jefe de Estado, y que el país se mantuvo indudablemente desde el punto de vista económico, pero, repito, Acción Democrática se convirtió en una maquinaria para ganar elecciones. Como lo dijo en una oportunidad Luis Raúl Matos Azócar, ¿no? Sí, como no, Luis Raúl era uno de los más críticos también, y que terminó también fuera del gobierno del propio Jaime Lucinchi, y regresa con el presidente Caldera, el segundo gobierno, que es ministro de Hacienda, pero con sus ideales, porque ese era de la escuela del movimiento sindical de Acción Democrática. Y ese movimiento sindical de ADEC, ¿en qué quedó? Eso se acabó, porque la clientela, repito, y la corrupción minó todo ese tipo de posibilidades, y están en su mejor momento en la actualidad. Como parlamentario, pero también como dirigente político, seguramente le correspondió visitar muchos países, ¿no? Háblenos acerca de esas experiencias que vivió representando a Venezuela o formando parte de alguna misión diplomática. Bueno, no, yo recibí invitaciones como diputado, estuve en 8 estados de los Estados Unidos. Esa fue una experiencia, porque eso fue más de un mes, invitado por el Departamento de Estado. Fueron periodistas, me recuerdo que fueron los generales Aliegro y Tagliaferro como militares. Estuvo, que recientemente falleció, el politólogo Andrés Estambul,
Como diputado estaba Teo Camargo, que era secretaria del presidente Pérez, y también hice una gran amistad con ella. Estuvimos allí en muchísimas reuniones permanentemente. Luego estuve en Cuba, en representación también de la juventud, en un evento que se hizo sobre la deuda externa, convocada por el presidente Fidel Castro. Me tocó ir a Santiago de Chile en una ocasión donde me expulsaron, a mí y a los que andaban conmigo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, imagínense, sabíamos el riesgo que corríamos. El embajador venezolano en Santiago, Enrique Aspuro Ayala, nos había advertido 2 o 3 días antes de que no fuéramos a esa reunión porque la policía podía llegar en cualquier momento y que nos podía pasar lo peor. Sin embargo, nosotros fuimos, nos reunimos como en una especie de barrio. Allí habían no menos de 40 personas en representación de muchísimos países, dándole apoyo a la democracia cristiana. Y el día siguiente nos llegó la policía civiles, digamos la policía política, y nos dijo: les invitamos a abandonar Santiago de Chile esta noche en el vuelo LAN Chile a las 10 de la noche. Y efectivamente así fue, el embajador nos acompañó al aeropuerto y bueno, abandonamos, gracias a Dios no pasó mayor cosa. Esa fue una de las experiencias que le puedo referir. También nos puede hablar sobre las experiencias de haber estado en Cuba y en Rusia. Bueno, en Rusia fue también una experiencia y lo que no puedo olvidar es haber visitado el mausoleo a Lenin. Gonzalo Barrio decía que era un revolucionario de diabólica sabiduría. Y es verdad, pues fue un hombre que hay que leerlo. Si Lenin no muere en la forma como murió de la enfermedad, yo creo que Stalin no hubiera cometido lo que se llamó el estalinismo y que existe en muchísimos países. De manera pues que, la famosa canción aquella de Natalie tomando café en el café Pushkin, bueno, fue también un encuentro tuvimos en un pueblo, una ciudad llamada Azerbaiyán, está entre el mar Caspio, a 4 horas de vuelo. Eso está más que todo hacia el Islam, por ahí, Irak, Irán. Bueno, y pasamos una semana también. Y bueno, dejamos amigos y tuvimos obras de teatro. Lamento no haber ido a San Petersburgo, que es la ciudad que me gustaría conocer. Y su visita a Cuba, donde tuvo oportunidad de conocer a Fidel Castro. Con Fidel Castro yo estuve en 3 actividades en La Habana. Una de ellas, por cierto, conservo una fotografía con él, y nos llevaron esa primera visita a conocer escuelas. La verdad que nos llevaron a sitios que uno veía cierta emoción. Yo se lo comentaba también a Gonzalo Barrio y entonces él me decía: pues no te quedaste. No, tampoco la cosa era así. Y cuando nosotros llegamos al Hotel Habana Libres, que era la Habana Hilton, bueno, y ahí llegaba la gente a pedirle a uno media, un zapato, porque ya con lo que le contaban a uno llevaba cosas para regalárselas a las mujeres, que si un perfume, ¿cómo llaman eso? Pintura de uña, y se le quitaban a uno en el aeropuerto. Y después tuve en la deuda externa, y bueno, la verdad que ver a aquel hombre hablando, respondiendo preguntas con una gran capacidad, bueno, había por supuesto que ponerse de pie, porque fue una leyenda, continúa siendo una leyenda. Ese tuvo la valentía de confesar de que había fracasado el comunismo en Cuba. Eso lo dijo él mismo. Lamentablemente no lo comprendieron ni su hermano ni los que están. Incluso al final de sus días llegó a decir que con lo que algunos llaman socialismo, para tratar de disfrazar un poco comunismo, decía: no, eso es comunismo. Sí, por supuesto. Y se quedó ya, eso está allí escrito. Todo régimen autoritario es de tendencia fascista o comunista. ¿Qué otro país usted recuerda que le correspondió visitar y por qué lo recuerda? Colombia, por supuesto. A Bogotá tuvimos la oportunidad también como dirigentes juveniles de ir a muchísimos eventos que se realizaban allí. Y que nos permitió conocer más allá de Bogotá a otras grandes capitales. Yo le siento un profundo afecto por Colombia,
por su cultura, por su capacidad, la intelectualidad. Es un gran país. Yo creo que el Libertador se sentiría orgulloso de que su Colombia nos supera a nosotros. Feo decirlo, pero las universidades que tiene Colombia no la tenemos nosotros. La educación que tienen los colombianos no la tenemos nosotros. Y eso molesta, eso indigna, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Lara, donde esta es una ciudad universitaria. Yo me convencí que Mérida hace mucho tiempo que dejó de ser la ciudad universitaria. La ciudad universitaria por excelencia de Venezuela es Lara, Barquisimeto. No solo tiene universidades públicas, universidades privadas, tecnológico, bueno, pedagógico, politécnico, tenemos aeropuertos, tenemos buenos hoteles, tenemos carreteras. Es decir, es una gran ciudad universitaria, pero entre comillas, en palabras. Jorge Ramos, una figura familiar que tú admires y una figura no familiar que admires, ¿y por qué? De una familia, de familiar que admire, por supuesto, el coronel Vicente Campo Elías, porque ese es quien trae ese apellido a Venezuela y muere a raíz de la guerra de la batalla de la Victoria, aún muy joven, y que es muy recordado, por supuesto, en Mérida, porque allí fue donde se asentó. Y lo recuerdo muchísimo, o sea, tengo la gran admiración, porque es posible que de allí me vino algo así de la política. Y por supuesto el mariscal Falcón, porque el que fue mi bisabuelo fue el general Felipe Falcón, que era primo hermano del mariscal. Y ese Falcón, Guerra Falcón, que es de la familia por la parte de mi madre, ese Falcón viene de allí. Entonces tengo esas dos imágenes como referencia política. De no haberte dedicado a la política y a la universidad, ¿qué otra cosa te hubiese gustado hacer? Bueno, yo estuve en el seminario, en las puertas del seminario, porque yo fui monaguillo. A mí me regaló mi misal, Críspulo Benítez Fontúrbel, que decía para el primer obispo de los Ojos Verdes de Barquisimeto. Eso no lo olvido jamás. Y recuerdo que yo oí esa noche que mi papá le dijo a mi mamá, pero tú estás segura que lo vas a llevar. Y haber oído eso, me lo tumbaron con una sola cosa. Me puso a leer un reportaje a Fidel Castro. Y me convertí desde ese día en de los revolucionarios de Fidel Castro, jugando con fonda con los amigos míos en un terreno que estaba vacío. Y acompañaba a los cubanos. La verdad que yo acompañé a los cubanos. Y después le mandé una carta que me lo redactó una maestra que no recuerdo lamentablemente su nombre, donde yo le pedía que cesaran los fusilamientos. Pero esa es la historia realmente de lo de entrada a la política con lo de Fidel Castro y de no haber ingresado digamos, al seminario, porque me cambió la cosa, ¿entiendes? Pero por supuesto tengo más que escribir, casi un ensayo sobre el senador Críspulo Benítez Fontúrbel. Y tengo una biografía del obispo Enrique María Dubú que no se ha podido publicar. De manera pues que tengo una gran admiración, por supuesto, por grandes prelados que tuvo el Estado Lara, los obispos del Estado Lara. ¿Qué tipo de lectura es tu preferida, la predilecta? La historia, por lo general la historia. Yo me he ubicado en la historia, he incursionado, soy un intruso de la historia. Y se me grabó una frase que siempre la coloco, que es que a la historia voy victoriosa o vencida. Entonces me he dedicado mucho a la historia, entre otras cosas por la vía de las biografías y de las novelas. A mí la novela histórica me apasiona. ¿Y en las películas te gustan? ¿La música? ¿Qué géneros? No, la música, por supuesto, la música clásica y la música vieja. Porque yo me levanté oyendo tangos de Carlos Gardel, programas que habían a las 12 del mediodía, Leo Marini, Lavillos, que todavía, por supuesto, en las radios de Venezuela se oye permanentemente, y por supuesto la música nuestra, pues la música autóctona nuestra. Acuérdate que mi abuelo fundó la orquesta Mavare, entonces esos valses viejos, bueno, oír un vals de la Mavare es sentirse en la familia. Te voy a mencionar algunas palabras y
me dices la primera palabra o las primeras palabras que te vienen a la mente con las que lo asocias. Por ejemplo, cuando te digo política. Mi pasión, porque desde muchacho me dediqué a ella. Universidad. Otra pasión, porque a pesar de haber tenido tantos problemas en mi educación de bachillerato, yo aprendí después en la universidad y con la lectura, porque me considero un lector, y con la lectura y la jurisprudencia sobre todo, y me apasiona el derecho constitucional. Entonces para mí la universidad es básico. Me ha dolido mucho lo que ha ocurrido estos 2 años, porque no me siento en la universidad, no estoy dando clases, porque no lo voy a hacer virtualmente. Acción Democrática. Bueno, fue el partido donde me inicié y que me duele muchísimo la situación que está viviendo. Esto no es el partido que fundó Rómulo Betancourt. Democracia. El mejor sistema político para el desarrollo de la integridad de la persona humana. El perfil del político que necesita Venezuela. En primer lugar, que sea honesto. Y en segundo lugar, que conozca, que sepa leer y escribir, para decirlo con un político tiene que ser un hombre culto. Nosotros tenemos políticos que no han leído, no leen ni la Constitución. No salen del discursito ese de la maniobra y la triquiñuela, no. Por eso es que a los políticos hay que pedirles una carta de buena conducta. Y eso, lamentablemente, hay una generación mucho menor que la mía que no está capacitada para asumir las riendas que requiere la Venezuela en los próximos años. Lara. Bueno, mi estado, con sus crepúsculos, con su tamunangue, con su mavare, con su obelisco, con todos nuestros afectos. Venezuela. Dar la vida por ella si es posible. Si tuvieses ahora a tu madre aquí al frente, ¿qué te gustaría decirle? Ella fue la que se opuso a que yo me metiera en política. Así como me enseñó eso de leer ese reportaje de Fidel Castro, ella se opuso y llamó a Eligio Anzola y llamó a Doris Parra de Orellana: saquen ese muchacho de ahí. Eso se lo recordó Doris Parra de Orellana cuando yo me estaba juramentando como gobernador. Mira dónde llegó el muchachito. Entonces no le quedó más nada sino que se le salió una lágrima, porque ella sabía que lo que yo fui y lo que soy se lo debo a la acción democrática de Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Prieto Figueroa, Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, y eso que te acabo de nombrar en Lara: Doris Parra de Orellana, Eligio Anzola, Miguel Romero Antoni, Guillermo Luna, porque Guillermo Luna es una figura interesante en la política venezolana, que nadie lo pudo acusar de corrupto. Jorge Ramos, mirando ya para esa cámara y ya para finalizar, ¿cómo le gustaría ser recordado a Jorge Ramos Guerra? Bueno, la verdad que me gustaría que sea recordado como el picapedrero, porque yo tengo mi columna de hace más de 20 años y se llama así, Picapedrero, que tiene un gran significado porque está picando donde se tenga que estar picando cada rato. Bueno, gracias Jorge Ramos Guerra por hoy recibirnos en su casa y compartir con nosotros partes anecdóticas de lo que ha sido su vida, su trayectoria, para que la conozcan todos nuestros televidentes en 60 minutos con José Luis Yepes. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido expresar cosas tan íntimas, ya de recuerdos, pero que espero pues sean comprensibles por quienes nos van a escuchar. Así es. Y en la cámara de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.